Bienvenidos sean todos, intercesores sacerdotales, madres espirituales y amigos que nos acompañan a esta última charla formativa del año 2025 de nuestro apostolado, María Madre de los Sacerdotes, próxima a comenzar. Mi nombre es Lourdes Ortega, soy madre espiritual de sacerdotes aquí en México y hermana biológica de un sacerdote por gracia de Dios. En esta ocasión y siempre con mucha alegría le damos la bienvenida a nuestro querido formador, el padre David Padrón, quien nos acompaña desde Roma. El padre David pertenece a la Orden de los Misioneros del Espíritu Santo, misma que fundara nuestra patrona, la Beata Concepción Cabrera de Armida. El padre David es procurador general de los Misioneros del Espíritu Santo en la Santa Sede y nos colabora en el área de formación para madres espirituales, así como para intercesores sacerdotales. Hoy terminamos con la serie sobre la vocación a la maternidad espiritual y en esta ocasión con el tema la maternidad espiritual en la experiencia de algunos santos. Padre David, con mucho gusto, adelante. Muchas gracias. Bueno, les comparto que hoy estoy compartiendo con ustedes este tema desde un lugar de Sicilia. Estoy en el sur de Italia, no estoy en Roma, porque vinimos a compartir un retiro de Adviento con la comunidad de laicos que se encuentra aquí de las Obras de la Cruz. Es una comunidad del Apostolado de la Cruz y entonces andamos por acá en Sicilia. Vamos a iniciar poniéndonos bajo la mirada amorosa del Padre por intercesión de María, nuestra Madre, y que nuestros santos, nuestros hermanos mayores en la fe, nos acompañen en este día con esta reflexión que vamos a compartir para conocer más y profundizar en la llamada que el Señor nos hace a vivir en esta vocación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Te pedimos, Espíritu Santo, divina fecundidad del Padre y del Hijo, que avives en nuestros corazones el deseo de acoger tus mociones y que nos conduzcas a la realización de tu voluntad en nosotros, para que respondiendo generosamente como María y como tantos santos y santas a lo largo de la vida de nuestra Iglesia, podamos también hacer vida en nosotros la misión que nos has encomendado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, bueno, pues vamos a iniciar el compartir del día de hoy con una pequeña introducción. Vamos a partir del presupuesto que la vocación de la paternidad y maternidad espiritual tiene profundas raíces en la escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Les confieso algo que yo estaba diciendo, ¿cómo hacer para formar una palabra que hable de paternidad y maternidad espiritual? Porque hoy vamos a ver casos de varones y de mujeres. Y se me vino durante la oración este término, pater-maternidad espiritual. Entonces, cuando hable de pater-maternidad espiritual, estoy hablando de la experiencia global de esta vocación, tanto para varones como para mujeres. Cuando haga referencia solo a la paternidad espiritual o solo a la maternidad espiritual, haré entonces la distinción de ambas, ¿no? Y como lo vamos a ver, pues está enraizado en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio, que son las tres fuentes de la revelación divina que nosotros tenemos, ¿verdad? Em, Aquí puse este icono que me gusta mucho, que me hizo favor de pasarme Telma, que por ahí está y me da mucho gusto que se haya podido conectar. Esta frase de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, hasta que Cristo
se forme o se ha formado en ustedes. Y vemos esta imagen de María como madre de la iglesia, madre de Dios, con este Jesús en el pecho. Y luego abajo vemos el santo pueblo de Dios, ¿verdad? Hombres y mujeres que llevan también a Jesús en su pecho, ¿verdad? Ahí reconocemos a algunos, ¿verdad? Y pues ahí queremos estar también nosotros, ¿no? Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos, obviamente, a dejar de un lado la maternidad divina de María porque ya lo abordamos en una formación anterior, ¿no? Y porque María, por ser la madre de Dios, requiere un lugar aparte. Entonces, lo que ella ha recibido por gracia de Dios, luego se ve realizado en la iglesia, lo que ella recibe por la naturaleza divina de su Inmaculada Concepción, se ve realizado en la iglesia por gracia de Dios, ¿no? Entonces, nos vamos a ayudar, como decía algunos de los papas, pero especialmente el Papa Benedicto XVI, de la teología de los santos para profundizar en esta vocación. Vamos a ver varios ejemplos hoy de diferentes estados de vida, algunos místicos con escritos de espiritualidad mística, otros de una acción pastoral más pronunciada, más explícita, y algunos voy a tomar literalmente textos de ellos, otros referencias, otros haremos solamente comentarios, pero bueno, trataremos de ir explicando en cada uno cómo vivieron esta paternidad o maternidad espiritual según su propia vocación. Hablaremos solo de algunos santos y beatos, santas y beatas, sabiendo que esta experiencia no se agota en estas categorías de cristianos. ¿Por qué? Por eso digo solo de algunos, no puedo abordar todos en un espacio tan pequeño de tiempo y sobre todo porque requeriría una investigación mucho más profunda que daría para un trabajo que sería muy, muy vasto. Y luego también sabemos que hay venerables, hay siervos de Dios, hay personas que no son ni venerables ni siervos de Dios, pero que ya han llegado a la casa del Padre y que otros aún viven, que están viviendo esta gracia. Entonces nos vamos a enfocar, a delimitar solamente aquellos y aquellas que ya la iglesia ha canonizado o beatificado, es decir, que ya la iglesia se ha pronunciado sobre la santidad de sus vidas, pero esto no quita que algunas otras personas, como ya decía anteriormente, que no son o que no están en proceso de beatificación o que su proceso está todavía en curso, que ya murieron y que todavía aún viven, que viven esta gracia, pues forman parte de este pueblo sacerdotal que vemos ahí en el icono, que estamos en camino de ir viviendo esta vocación. Abro la reflexión con el primer santo después de la Virgen María que vivió esta gracia por parte de Dios, que es San José. Lo quería dejar al final para cerrar con broche de oro, pero dije, no, pues lo vamos a poner al principio. ¿Por qué? Porque después de María, José es el primero que vive una paternidad hacia el Hijo de Dios, sin que sea una paternidad biológica, por eso la ubicamos también como una paternidad espiritual. Y lo vemos en el Evangelio de Mateo, en este primer texto en el que aparece referido José, que viene descrito como un hombre justo, que bueno, que al saber del embarazo de María, buscó dejarla en secreto, buscando el bien de María, poniéndose él en un segundo plano, pero un ángel se le aparece en sueños y le revela que ese niño es concebido por el Espíritu Santo, pidiéndole que no temiera desposarla. Es decir, ellos ya estaban desposados, pero faltaba la parte en que José tomara a María por esposa y la llevara a su casa. Entonces, aquí hay una dimensión esponsal en la vida de José que le viene confirmada por parte de Dios. No temas en tomar a María, tu esposa,
se le viene referido, ¿verdad? Y después, en Mateo, en el capítulo 2, versículo 13, después del nacimiento de Jesús y la visita de los magos, se le advierte en sueños que huye a Egipto para escapar de Herodes. Aquí vemos otro rasgo de la paternidad de José, la protección, que es un rasgo propio de la paternidad. Es esposo porque asume a María y reconocerá a su hijo, y es padre porque protege. ¿Ok? Y luego dice, una vez en Egipto, estamos en el versículo 19 al 20 del capítulo 2, en otros sueños él indica que es seguro regresar a Israel. Se le dice, curiosamente, ya han muerto los que trataban de matar a tu hijo. Pero como sabe que el hijo de Herodes reina en esa región, ya no vuelven a Belén, sino que van a Nazaret. Entonces dice una frase muy interesante del texto, dice, para que se cumpliera la escritura. José es la mediación para que se cumplan las promesas de Dios. José es aquel para el que Dios ha preparado para que se cumpla la palabra que estaba ya dicha sobre Jesús. Entonces, para que se cumpliera la escritura de que Jesús iba a ser llamado Nazareno, José lo toma y lo lleva a Nazaret. Vamos a ver este rasgo más adelante. Bien. Luego, pues en Lucas, que es otro evangelio que nos habla de la infancia de Jesús, nos presenta a José como descendiente de la familia real de David y que va a empadronarse a Belén y ahí sucede el nacimiento de Jesús. Aquí nuevamente hay, aunque no lo dice Lucas, dos rasgos especiales por el que José vino escogido por Dios para esa misión. El Mesías tenía que ser descendiente de David y esa descendencia davídica, que si bien algunos la ubican también por la línea de María, en la escritura se nos hace referencia, porque en la cultura judía así era, que la descendencia davídica era por el lado del varón, por medio de José tenía que ser esa descendencia. Entonces José pertenece a un linaje real, aunque era una persona sencilla, modesta, que vivía de su trabajo, pero por él viene reconocido Jesús como hijo de David, como descendiente del rey, como en la estirpe mesiánica. Y lo segundo es la profecía que viene citada en Mateo, y tú, Belén, no eres entre todas las aldeas la más pequeña, porque de ti saldrá el Salvador. Gracias a que José era de la familia de David, va a empadronarse a Belén, y en Belén nace el Salvador. Entonces también para que se cumpliera la escritura de que el Mesías había de nacer en Belén, José interviene en los planes divinos. Más adelante, ya cuando aparece Jesús adolescente, en el pasaje donde se nos narra el niño perdido y hallado en el templo, se resalta la unión de los esposos y de los padres de Jesús en su búsqueda y la autoridad de José como cabeza de la familia. No obstante, María sea quien toma la iniciativa de, entre comillas, llamarle la atención a Jesús. Y subrayamos esto, aunque no estamos hablando de María. María habla en público en un lugar reservado solo para los varones, porque Jesús viene encontrado en medio de los doctores, un lugar donde María no podía estar por ser mujer. Ella tenía que haberse quedado en el cortile, en el pasillo, en el jardín de las mujeres. No podía acceder a esa parte del templo. Y María va con su esposo, con José, y le dice, tu padre y yo te hemos estado buscando. María reconoce en el templo
en medio de los doctores la paternidad de José. Por ley, José era el padre de Jesús. Y le viene dicho a Jesús, tu padre y yo te estamos buscando. Y entonces, ya todo lo que sabemos, pero aquí lo que quiero resaltar es nuevamente la unión de los esposos manifestada en la paternidad y maternidad de ambos. Y después, también en Marcos 6:3, vamos a encontrar que Jesús viene llamado el hijo del carpintero. Esto es muy interesante porque este oficio que creemos que Jesús lo aprendió de José, nos deja ver el papel de José como formador de Jesús, como padre y formador. Le enseña un oficio, seguramente por José Jesús aprendió a leer la Torá, es decir, en los textos de la Escritura, porque el papá era el que enseñaba la Escritura en la casa, porque el papá era el que sabía leer, porque el papá era el que tenía el acceso a la sinagoga. Entonces, que Jesús venga llamado el hijo del carpintero no es de ninguna manera algo peyorativo, al contrario, viene reconocida la formación dada por José a este varón judío como su padre. Y yo lo digo siempre, y algunos de ustedes ya me lo han escuchado decir, si Jesús fue capaz de llamar a Dios Abba, Padre, es porque él tenía la experiencia de la paternidad de José. Si Jesús vio en alguien el rostro de Dios Padre, fue en su padre José. Entonces, ¿qué más paternidad espiritual queremos que la de San José? Por eso lo he puesto a él al inicio de esta reflexión, para enfocarnos que la maternidad espiritual que vemos en María por el misterio de la encarnación del Verbo, lo vemos en José por todo lo que él vivió al lado de su hijo Jesús, al lado de su esposa María, para el bien de él y para que se realizara el misterio de la salvación que tenía que tener lugar en Jesús. Entonces, primer padre espiritual que vemos hoy, San José. Segundo que vamos a ver hoy, perdón, pero si me voy en orden cronológico, empiezo por los varones, no lo hago por otra cosa. Pero el otro que nos habla de paternidad espiritual en la Escritura es San Pablo. Fíjense lo que dice en Gálatas 4:19. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Una expresión que evoca totalmente a la maternidad. Pablo la utiliza en su misión evangelizadora para hablar de ese engendrar a Cristo en los otros. Y luego él reivindica este papel de paternidad espiritual en los miembros de sus comunidades. Dice, porque aunque tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, pues en Cristo yo los engendré por medio del Evangelio. Entonces, la misión evangelizadora de Pablo la vive como una paternidad espiritual. Y luego este texto también que es bellísimo, que dice, ¿quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Son los sentimientos de un padre que cuando el hijo se enferma, siente que el padre y la madre sienten que se enferman con el hijo. Cuando el hijo sufre, el padre y la madre sufren con el hijo. Entonces, en este sentido, vemos a un Pablo con ese ímpetu, con esa fuerza evangelizadora que él tuvo, pero también con la expresión y la ternura de un amor de padre, de un amor que engendra a estos hijos para el reino, a este Cristo en las personas que le habían sido confiadas.
Bueno, y otro gran ejemplo que tenemos de esta maternidad espiritual, ya concretamente lo vamos a ver aquí en la figura de una gran mujer, que es Santa Mónica, Mónica de Tagaste, Mónica, la madre de San Agustín. Y aquí vamos, no tenemos escritos de Santa Mónica, pero lo que tenemos de Santa Mónica es gracias al testimonio de su hijo Agustín, que en las confesiones escribe lo siguiente. Le está diciendo al Señor, tú has tendido tu mano desde lo alto y has sacado mi alma de estas densas tinieblas, ya que mi madre, siéndote fiel, lloraba sobre mí más que cuanto lloran las madres la muerte física de los hijos. Sin embargo, aquella viuda casta, devota, morigerada, de las que tú prefieres, hecha más animosa por la esperanza, pero no por ello menos fácil al llanto, no dejaba de llorar delante de ti en todas las horas de oración. Lo decimos comúnmente, las lágrimas de Santa Mónica alcanzaron la conversión de su hijo Agustín. Después de su conversión, Agustín dice con gratitud, mi Santa Madre, tu sierva, nunca me abandonó. Y atención a la expresión siguiente, ella me dio a luz con la carne a esta vida temporal y con el corazón a la vida eterna. Lo que llegué a ser y cómo se lo debo a mi madre. Es bellísima la expresión de Agustín de decir, ella me dio a luz con la carne esta vida, pero me engendró en el espíritu también. Hay una doble maternidad espiritual en Santa Mónica, la maternidad de la carne y la maternidad espiritual hacia su hijo. Y dice San Agustín, lo que yo llegué a ser y cómo lo llegué a ser, se lo debo a mi madre. Incluso en sus testimonios dice que durante sus discusiones filosóficas, San Agustín quería tener siempre junto a él a su madre. Ella lo escuchaba cuidadosamente y a veces intervenía dando su opinión. Daba respuestas a cuestiones abiertas. Mónica, pues también como una mujer formada en la filosofía, en las ciencias sagradas, y dice, por ello nos sorprende que Agustín se declarara su discípulo en filosofía, discípulo de Mónica, su madre. Entonces vemos la maternidad espiritual unida a la maternidad física y también una, vamos a decirlo así, una especie de maternidad filosófica, porque Mónica también forma a su hijo en la filosofía y obviamente en la teología. Guardando las debidas proporciones, después veremos un testimonio semejante en Concepción Cabrera, pero por ahora lo dejo hasta aquí, ¿verdad? En la figura de Mónica vemos estos tres niveles de la maternidad, la física, la espiritual y la formativa, digámoslo así. Bien. Ahora pasamos a San Agustín para hablar de esta paternidad espiritual. En el sermón 372, en el número 3 de ese sermón, San Agustín pone así de fácil la vocación de la maternidad y de la paternidad espiritual. ¿Estás bautizado? Cristo ha nacido en tu corazón. Punto. En una frase lo resumo. ¿Estás bautizado? Cristo ha nacido en tu corazón. Casi, casi diciendo, ¿estás bautizado? Eres padre o madre espiritual de Cristo. Y en este otro sermón vemos cómo va a hablar de esta maternidad espiritual en los diferentes estados de vida. Empieza hablando de las vírgenes, dice, exulten de gozo vírgenes de Cristo. La madre de Cristo comparte su condición. No pudieron dar a luz a Cristo, pero por Cristo renacieron a dar a luz. Pero, perdón, por Cristo renunciaste a dar a luz. ¿Quién no ha nacido de ustedes, ha nacido para ustedes? Sin embargo, si se acuerdan como deben,
de su palabra, es decir, de la palabra de Jesús, también ustedes son madres y hacen la voluntad de su Padre. Él fue quien dijo, quien haga la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y sigue el discurso, ahora hablando de las viudas. Regocíjense viudas de Cristo que han ofrecido la santidad de la continencia a quien hizo fecunda la virginidad. Regocíjese también matrimonios castos, todos los que viven en fidelidad a sus cónyuges. Lo que han perdido en el cuerpo, hablando de la virginidad física, consérvenlo en el corazón. Si la carne no puede conservar la integridad corporal a causa del comercio carnal, sea virgen la conciencia, gracias a la fe, por la que es virgen toda la iglesia. Y termina hablando de todos los cristianos. En la persona de María, la virginidad devota dio a luz a Cristo. En la persona de Ana, la viudez, entrada en años, conoció a Cristo en su pequeñez. En la persona de Isabel, se puso a su servicio la castidad conyugal y la fecundidad de una anciana. Todas las categorías de miembros fieles ofrecieron a su cabeza lo que por su gracia pudieron ofrecerle. Por tanto, dado que Cristo es la verdad, la paz y la justicia, concebirle mediante la fe, denlo a la luz mediante las obras, de forma que lo que hizo el seno de María respecto a la carne de Cristo, lo haga su corazón respecto a la ley de Cristo. Este texto es bellísimo también de San Agustín. Dice San Agustín, conciban a Cristo mediante la fe y denlo a la luz mediante las obras. ¿A quién se lo está diciendo? A las vírgenes, a las viudas, a los esposos y esposas, obviamente a los matrimonios. Está diciendo Agustín, todas las categorías de miembros fieles ofrecieron a su cabeza lo que por su gracia pudieron ofrecerle. Una su virginidad, otra su viudez, otra su matrimonio. Pero en todos encontramos la misma llamada, concebir a Jesús mediante la fe, darlo a luz mediante las obras. Esto es maternidad espiritual también. De forma que lo que hizo en el seno de María respecto a la carne de Cristo, lo haga en sus corazones respecto a la ley de Cristo. Entonces, la maternidad espiritual es que se abre la persona, hombre, mujer, viuda, virgen, matrimonio, sacerdote, consagrado, quien sea, a acoger a Cristo mediante la fe, concebirlo, y darlo a luz mediante las obras. Esto es muy importante porque cuando hablamos de la maternidad espiritual, generalmente lo relacionamos luego con orar por los sacerdotes. Y no es solo eso, como estamos viendo. Fíjense, hasta ahorita de estas figuras que hemos presentado, no aparece todavía la intuición de maternidad espiritual a los sacerdotes. Aparece la maternidad espiritual como vocación, como una expresión de la vida cristiana, y aparece en relación a Cristo, y aparece en relación a Mónica, a su hijo sacerdote. Pero recordemos que Agustín le costó a Santa Mónica y no era sacerdote cuando estaba viviendo ya esta maternidad espiritual de rescatarlo para darlo a luz en Cristo, podemos decirlo así. Bien, vamos a ver otro caso bellísimo también en Francisco de Asís. Francisco de Asís tiene este texto de la carta a los fieles, la segunda carta a los fieles, y de los números 48 al 53 dice en un párrafo una profunda doctrina acerca de la maternidad espiritual. Dice Francisco, y sobre todo ellos y ellas,
está hablando de todos los cristianos, de todos los fieles, mientras hagan tales cosas y perseveren hasta el fin, descansará el Espíritu del Señor y hará en ellos habitación y morada, y serán hijos del Padre Celestial, cuyas obras hacen. Atención a lo que sigue. Y son esposos, hermanas y madres de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense los cuatro rasgos de los que ya hemos hablado: hijos, esposos, hermanos y madres. Dice Francisco: somos esposos cuando por el Espíritu Santo el alma fiel se une a Jesucristo. Esposos, unión por el Espíritu Santo, unión con Cristo. Somos ciertamente hermanos cuando hacemos la voluntad de su Padre que está en el cielo. Madres cuando lo llevamos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo por el amor y por una conciencia pura y sincera, y lo damos a luz por medio de obras santas que deben iluminar a los otros como ejemplo. Si ustedes se fijan en esta edición que encontré en internet de los textos de Francisco, están todas las citas de referencia a la escritura. Entonces es un texto profundamente escriturístico. No es que Francisco haya puesto esas citas ahí, sino que Francisco, que conocía la escritura, la pone en este texto maravilloso. Pero ojo, porque es interesante que aquí se repite la idea de San Agustín. Es decir, la maternidad o paternidad espiritual se da cuando lo llevamos en nuestro corazón por la fe. Pero aquí Francisco da un paso más porque dice, y en nuestro cuerpo, por el amor y por una conciencia pura y sincera. Y lo damos a luz por medio de las obras. Otra vez hace referencia a lo mismo de San Agustín, que estas obras deben iluminar a los otros como ejemplo. Entonces, dar a luz a Cristo es, por medio de las obras, hacerlo presente en el mundo para que otros también se contagien de evangelio, para que viendo, dice Jesús, para que viendo sus buenas obras den gloria al Padre que está en el cielo. Entonces, eso es parte de la maternidad y de la paternidad espiritual. ¿Ok? San Carlos Borromeo, otro gran testimonio que encontramos aquí, se está dirigiendo en un texto a sus sacerdotes. Aquí ya vemos la relación paternidad espiritual hacia los sacerdotes. Y les dice Carlos Borromeo: ejerces la cura de almas, no por ello olvides la cura de ti mismo, ni te entregues tan pródigamente a los demás que no quede para ti nada de ti mismo, porque es necesario ciertamente que te acuerdes de las almas a cuyo frente estás, pero no de manera que te olvides de ti. Saberlo, hermanos, nada es tan necesario para los clérigos como la oración mental. Ella debe preceder, acompañar y seguir nuestras acciones. Salmodiaré, dice el salmista, y entenderé. Si administras los sacramentos, hermano, medita lo que haces. Si celebras la misa, medita lo que ofreces. Si salmodias en el coro, medita a quién hablas y qué es lo que hablas. Si diriges las almas, medita con qué sangre han sido lavadas, y así háganlo todo con espíritu de caridad. Así venceremos fácilmente las innumerables dificultades que inevitablemente experimentamos cada día, ya que esto forma parte de nuestra condición. Es que es maravilloso ver a San Carlos Borromeo hablando como un papá a sus sacerdotes. Y lo que dice al final, cierra este texto diciendo: así tendremos fuerzas para dar a luz a Cristo en nosotros y en los demás.
un padre que está formando padres, un pastor que está formando pastores. Y perdón, pero me hubiera gustado tener más tiempo para hablar del contexto histórico de cada uno de estos santos, pero Carlos Borromeo está en medio de toda la reforma del Concilio de Trento. Fue de los primeros obispos que hicieron las visitas pastorales a toda su diócesis cuando había muchísimos obispos que ni siquiera vivían en sus diócesis. Y él quiso estar ahí, en su diócesis de Milán, visitando y formando a sus sacerdotes. A él se le debe la modificación de los proyectos de la formación de los sacerdotes en los seminarios. Por ejemplo, no existían los seminarios antes del Concilio de Trento y Carlos Borromeo los instituyó. Pero también les dice a sus sacerdotes que hay que dar a luz a Cristo en nosotros y en los demás. Es una expresión bellísima de la paternidad espiritual. Tenemos otro caso, José de Calasanz, más o menos contemporáneo de Carlos Borromeo, pero aquí hay otra experiencia de paternidad, una paternidad que la vive desde la propia vida como existencia fecunda. Esto lo tomé de una conferencia que dio el postulador de los padres escolapios, el padre Ángel Ayala. Le dije que lo iba a citar hoy porque me pasó el texto de su ponencia. Y, y José de Calasanz vivió más de 90 años, algo raro en ese momento de la historia. Y su vida la vemos como una vida muy fecunda porque fue un padre para los más pequeños. La fecundidad de José de Calasanz la vivió hacia los niños más pobres. Él fue el primero en crear las escuelas católicas en la Roma del siglo XVI y a los primeros a los que se dirigió fue a los niños de la calle. Cita el padre Ángel el texto de este salmo. Y viendo el abandono de los muchachos, se resolvió a comenzar la obra de las escuelas por entender, como dicho a sí mismo, el verso del Salmo, tú eres padre del huérfano. Conocí a cada uno por su nombre, porque a todos los quería como hijos. Y la fecundidad de este hombre, pues se va a ver en la fundación de una congregación, los padres de las escuelas pías, por eso se llaman escolapios, escola pía, de ahí viene el nombre. Y después de él fue atacado por gente que no estaba de acuerdo con su obra, clausuraron la congregación, dispersaron. Él murió viendo prácticamente destruida su congregación y después vino un papa que volvió a promover esta iniciativa, se volvió a refundar el instituto y después hubo más fundaciones. De hecho, la familia Calasanzia existe actualmente con 3 congregaciones masculinas, con varias congregaciones femeninas. Entonces vemos una fecundidad de una paternidad espiritual hacia los más pequeños y especialmente los niños de la calle, los niños pobres. Es otro tipo de paternidad espiritual también. Tenemos esta figura que es poco conocida, la Beata María de Luis Martini, esta religiosa que ella se ofreció por los sacerdotes y a diferencia de todas las figuras que estoy presentando, quiero hacer énfasis en ella porque es la única que yo he encontrado con esta gracia de la maternidad espiritual por los sacerdotes que fue mártir. Ella murió mártir. Entonces, fíjense lo que escribe esta beata. Ofrecerse para las almas es bello y grande, pero ofrecerse para las almas de los sacerdotes es tan bello y grande que se debería tener 1000 vidas y 1000 corazones. Daría con gusto mi vida solo para que Cristo pudiera encontrar en los sacerdotes los que se espera de ellos. También la daría con gusto, aun si uno solo pudiera realizar perfectamente el plan divino sobre él.
Y pues Dios le tomó la palabra porque acogió su vida como ofrenda a solo 43 años, murió mártir, con sus últimas palabras fueron, es por la obra para los sacerdotes. Vemos una maternidad espiritual vivida en el martirio. Ella se ofrece por los sacerdotes, le ofrece a Dios su vida por ellos y va a coronarla con el derramamiento de su sangre, eh, coronando así esta ofrenda. Luego tenemos una santa muy querida por nosotros, Santa Teresa de Lisieux, Teresita del Niño Jesús. Cuando Teresa del Niño Jesús, con tan solo 14 años, va a Roma en una peregrinación, ella vio y convivió con muchos sacerdotes en ese viaje. Y Teresita, pues era como mucha gente de ese tiempo que creía que los sacerdotes se la pasaban rezando todo el tiempo, que no eran hombres normales, entre comillas, ¿verdad? Entonces empieza a ver que se enojaban, que hablaban mal unos de otros, que algunos fumaban, que se preocupaban por las cosas del mundo. Y en ese viaje Teresa descubre la llamada a la maternidad espiritual por los sacerdotes. Varios años después, comprendiendo estas debilidades y fragilidades de los sacerdotes, escribirá en su biografía, si santos sacerdotes muestran con su comportamiento que tienen necesidad extrema de oraciones, ¿qué tendríamos que decir de aquellos que son tibios? Entonces, ella entendió y en otro texto escribirá, yo he venido al Carmelo a salvar almas, pero sobre todo a orar por los sacerdotes. En una de sus cartas le dice a su hermana Celina, vivamos por las almas, seamos apóstoles, salvemos sobre todo las almas de los sacerdotes, recemos, suframos por ellos y en el último día Jesús será agradecido. Luego vemos también una escena recién sucedida su conversión, la Navidad de sus 15 años. Teresa se entera de que va a ser ejecutado un asesino de apellido Pranzini y contemplando una estampa de donde estaba Jesús en la cruz, Teresa siente esa necesidad de hacer algo para que esa sangre de Jesús no se pierda en vano. Y dice que ella va a orar por ese hombre ateo condenado a muerte y dice que va a ser su primer hijo. Fíjense qué interesante la expresión, ¿verdad? Y entonces va a orar por él y para Teresa, en el momento en que Pranzini lo llevan a la ejecución, no se confesó, pero Teresa dice que viendo que Pranzini pidió el crucifijo y besó las llagas de Jesús, para ella fue la respuesta de que se había convertido. Entonces Teresa lo ve como una respuesta a sus oraciones por aquel pecador. Y desde ahí Teresa va a sentir esa necesidad de saciar la sed de almas del corazón de Jesús. Entonces, su vocación de carmelita la vive en esta clave y la noche oscura del alma que ella vive la va a vivir en clave de hacerse solidaria con los ateos. En el siglo del ateísmo que vaya marcado Francia, ella dirá, pues yo voy a ser la última en sentarse en la mesa de los pecadores. Y por eso vemos en Teresa, más allá de lo que conocemos comúnmente de ella, el deseo de que la salvación de Cristo llegue a todos, especialmente a los que no creen, y que también va a expresar su deseo de maternidad hacia los sacerdotes, sí, tuvo dos hermanos espirituales por los que oró y se sacrificó, pero también una maternidad hacia los ateos, hacia los pecadores, viviendo en las tinieblas de la noche oscura,
pensando en cómo vivirán los que no creen en Dios. Otro gran fruto del Carmelo lo tenemos en Sor Isabel de la Trinidad, Santa Isabel de la Trinidad. En este texto que ella escribió, que se llama La elevación a la Santísima Trinidad, tiene estas expresiones. Dice: oh fuego abrasador, espíritu de amor, desciende sobre mí para que en mi alma se realice como una encarnación del Verbo, que yo sea para él una humanidad suplementaria en la que renueve todo su misterio. Y tú, oh Padre eterno, inclínate sobre esta pequeña criatura tuya, cúbrela con tu sombra. ¿Qué les recuerda esto? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Y él está pidiendo al Padre que el Espíritu Santo la cubra a ella con su sombra para que no vea en ella sino a su Hijo predilecto. La maternidad espiritual de Sor Isabel de la Trinidad lo vemos también en esta experiencia de la encarnación mística que ella vive. Esa unión con Cristo para ser para Cristo como una humanidad suplementaria, es decir, aquello que decía San Pablo: continúa en mi carne la pasión de Cristo. Ella lo hace suyo y quiere vivir ese misterio de unión con Cristo en clave de encarnación. Y pues también llegamos, ¿verdad?, a nuestra querida Conchita, que pues ella vive este misterio de maternidad a 3 niveles, como había dicho hace un momento, ¿verdad? Es bellísimo este texto que el Señor le dice: hay almas que han recibido la unción a través de la ordenación sacerdotal, pero hay también almas sacerdotales que tienen una vocación sin tener la dignidad o la ordenación sacerdotal. Está hablando de ella como laica. Ellos, estas almas sacerdotales que no son sacerdotes ministros, se ofrecen en unión conmigo. La vivencia del sacerdocio bautismal, de la que ya hemos hablado también en nuestras charlas. Estas almas ayudan espiritualmente a la iglesia de manera poderosa. Tú serás madre de un gran número de hijos espirituales, pero ellos costarán a tu corazón como 1000 mártires. Ofrécete como holocausto para los sacerdotes. Únete a mi sacrificio para obtener gracias para ellos. Quisiera renovar al mundo revelándome en ellos y dar un impulso fuerte a mi iglesia, derramando el Espíritu Santo sobre mis sacerdotes como en un nuevo Pentecostés. La iglesia y el mundo necesitan un nuevo Pentecostés, un Pentecostés sacerdotal interior. Y fíjense qué curioso que ahorita que estaba ya por conectarme, estaba terminando de leer un fragmento de los ejercicios espirituales de 1929 y le dice el Señor a Conchita: la encarnación mística tenía como punto de llegada este fin: la santidad de los sacerdotes, la transformación de los sacerdotes, la plena perfección de los sacerdotes, con una característica especial: la pureza y la cruz. Dame sacerdotes ángeles, hija, dámelos crucificados por amor. Dame sacerdotes que sean otro Jesús para salvar al mundo. No buscaré otro fin en tu vida, porque les perteneces a ellos, y ni siquiera un latido de tu corazón es tuyo. Es del Santísimo y Sumo Sacerdote para ofrecer eso que Él ama sobre todo en la tierra, sus sacerdotes. ¿Me quieres contentar?, le dice el Señor a Conchita. Dame sacerdotes santos. ¿Quieres consolarme? Dame sacerdotes transformados en mí. ¿Quieres coronarme de gloria? Dame sacerdotes que tengan la plenitud de unión posible sobre la tierra.
la plenitud que se puede alcanzar solo por medio del Espíritu Santo. Este texto no lo puse aquí, lo acabo de leer en el libro que estaba acá, pero bueno, llegó justo en el momento para compartirse. Y bueno, maternidad espiritual hacia Jesús, encarnación mística, maternidad espiritual hacia los sacerdotes, por esto que ya dijimos, pero también recordemos que Conchita fue madre biológica de un sacerdote. Cuando Manuel, su hijo, fue ordenado sacerdote el 31 de julio de 1922 en Barcelona, Conchita no estuvo presente en su ordenación sacerdotal. Ella estaba en México, Manuel fue ordenado en Barcelona. Conchita se levantó entre la noche para orar por su hijo sacerdote y dice: soy madre de un sacerdote. Puedo solamente llorar y agradecer. Invito a todo el cielo a agradecer en mi lugar porque me siento incapaz por mi miseria. Y más adelante, fíjense cómo Conchita también forma a su hijo sacerdote. Le dice, cuando ya Manuel tiene 10 años de ordenado, me impactó leer este texto porque yo tengo ahorita 10 años de ordenado y yo dije, ups, como si Conchita me lo estuviera diciendo a mí, ¿verdad? No logro imaginarme un sacerdote que no sea Jesús, y aún menos cuando forma parte de la compañía de Jesús. Rezo por ti para que tu transformación en Cristo, desde el momento de la celebración, se realice de modo que tú seas Jesús de día y de noche. Y más adelante, en otra carta, le dice: ¿qué haríamos sin la cruz? La vida sin dolores que unen, santifican, purifican y obtienen gracias sería insoportable. Qué maravilla de mujer, formando a su hijo sacerdote así. Tenemos otra santa carmelita, Santa Edith Stein. Dice en uno de sus textos: la vida nueva que se desarrolla en el alma no puede sino ser vida trinitaria. El alma se entrega a la voluntad paterna de Dios, que genera, por así decirlo, de nuevo al Hijo. El alma se hace completamente una con el Hijo y querría desaparecer en él para que el Padre no viera otra cosa sino al Hijo. Y también se hace completamente uno con el Espíritu Santo y se transforma en efusión de amor divino. Nuevamente, una maternidad espiritual en relación al Verbo en esta unión, ¿verdad? Como de encarnación. Incluimos también ya santos y beatos más recientes, el beato Moisés Lira Serafín, sacerdote misionero del Espíritu Santo. Fíjense este texto que dice: debo ser más que una madre. Todo Jesús, dulce y bueno para las almas que Dios me ha confiado, así ganaré más fácilmente su corazón para Dios. En otro momento escribe: me siento con un corazón muy grande para encerrar a todo el mundo. Es decir, quisiera remediar todo mal con una inmensa caridad. Y también dice: pues me dicen padre, seamos padre. Entonces vemos una paternidad espiritual vivida desde el sacerdocio en la misión, pero con esa ternura y con esa entrega como de una madre. Y por último, para cerrar ya, pues terminamos con la experiencia de Santa Teresa de Calcuta. La maternidad espiritual en Teresa de Calcuta está sobre todo caracterizada por una entrega radical y compasiva a los más pobres de los pobres, a quienes consideraba Jesús mismo. Perdón. Su maternidad espiritual, ¿verdad? La vive desde dos experiencias que ella va a tener. Una, la experiencia de saciar la sed de Jesús, cuando en una ocasión le dice, ¿verdad? Ella escucha que Jesús le dice: tengo sed, le dice, y esa sed de Jesús en la cruz
para Teresa va a ser el motor de su vida interior. Y la segunda experiencia es cuando Jesús le dice, ven, sé mi luz, llévame a los lugares más oscuros de la tierra, aquellos que no me conocen. Y Teresa de Calcuta ya era una monja buena. Ella estaba en una congregación que se dedicaba a la enseñanza, pero teniendo esta experiencia fundante de la sed de Jesús en la cruz y el envío de ser luz de Jesús para los más pobres, pues la lleva, ¿verdad?, a un servicio incondicional, a una profunda conexión de Jesús. Ella tiene una expresión que me gusta mucho, dice, yo soy simplemente un lapicito en las manos de Jesús para que Jesús escriba lo que él quiera. Se dejaba hacer por Jesús. Y su experiencia de noche oscura, que vivió por tantos años, la va a llevar a hacer eh, esa luz de Jesús para los otros, especialmente para los que no lo conocen. Y una maternidad que se vuelve amor y sacrificio. Por eso funda la familia de los misioneros y las misioneras de la caridad. Y algo interesante en Teresa de Calcuta es que ella se firma a sí misma madre. Es como si la palabra madre fuera para Teresa de Calcuta su nombre nuevo. Ella cuando habla de sí misma dice, denle a madre este gusto, es madre que les habla, madre ora por ustedes. O sea, ella hace de su maternidad espiritual su identidad más profunda y se llama a sí misma madre. La maternidad espiritual en Teresa de Calcuta se define como una profunda identidad como madre de los poseídos, una maternidad que nace de la fe, la compasión, el sacrificio y el amor que ella tenía hacia los más necesitados, haciendo suyas las palabras del Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Lo que has hecho por el más pequeño de mis hermanos, lo has hecho por mí. Conclusiones, porque ya me están hablando de la otra reunión a la que tengo que ir. La patermaternidad espiritual es fruto de la vida de la gracia, de la unión de Cristo por medio del bautismo. ¿Quién puede vivir esta gracia? Cualquier bautizado. Es una vocación y es una misión. Se puede vivir en referencia a Cristo, como lo vimos en José, en Francisco de Asís, en Isabel de la Trinidad, en Concepción Cabrera o en Edith Stein. Puede vivir en referencia a los sacerdotes ministros, como la Beata María de Luil, Teresa del Niño Jesús, Concepción Cabrera o Carlos Borromeo, o a hijos sacerdotes, hijos biológicos, como el caso de Mónica o de Concepción Cabrera. Pero también esta maternidad espiritual se puede vivir en referencia al cuerpo místico de Cristo, como lo vimos en Pablo, en Agustín, en Carlos Borromeo, en José de Calasanz, en Teresa del Niño Jesús, en Moisés Lira o en la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, vuelvo a insistir, la maternidad y la paternidad espiritual abarca todos los estados de vida en la iglesia. Fíjense, no lo puse porque les digo que es imposible citarlos todos los ejemplos, pero una pequeñita de apenas 7, 8 años, como fue Jacinta, la vidente de Fátima, decía, yo ofrezco mis sufrimientos por el Papa y por la conversión de los pecadores. Esa niña fue madre espiritual y lo vivió desde la sencillez de su ofrenda de cada día. Entonces, esta vocación abarca a todos los estados de vida en la iglesia y, como ya les decía, no debemos entender la maternidad espiritual solo como voy a rezar por los sacerdotes. Esa es una de las diferentes manifestaciones
de esta gracia de maternidad mística mariana, como dice por ahí nuestra querida Telma, ¿verdad? Pero que es que en el mundo haya muchos Marías, que en el mundo haya muchos Josés, dice Telma, ¿verdad? Pero es también esa experiencia de poder hacer nuestra la naturaleza del cuerpo místico de Cristo, es decir, toda la humanidad, la paternidad y la maternidad espiritual. Claro que algunos la reciben con una dirección, vamos a decirlo así, particular, como pueden ser los sacerdotes, como pueden ser los huérfanos, como pueden ser los más pobres entre los pobres, pero todo, creo yo, parte de esa maternidad, paternidad vivida hacia Jesús. Yo creo que todo parte de ahí y desde ahí podemos vivirla en cualquiera de los estados de vida. Bien, yo me detengo aquí, ya por tiempo estamos en el límite. No sé si hubiera alguna pregunta, si en el chat han dejado algo. Mm, no sé si por ahí esté Giselle, si hay alguna Sí, pregunta. padre, aquí en el chat escribe alguien. Hola, padre David, es un placer volverle a mirar. Dios le continúe bendiciendo. Saludos desde Berwyn, Illinois, Irma Vázquez de la comunidad Beato, Muchos Miguel saludos. Pro, Sí, Father gracias. Con el padre Body, Bobby, gracias. Bobby. Ujú. Es un saludo nada más. No más que una pregunta, David, lo que tengo es un enorme agradecimiento. Me encanta lo que has dicho, me has abierto la cabeza y el corazón. La verdad que me has presentado un montón de padres y madres espirituales que no conocía, o los conocía, pero no como madres y padres espirituales. Y todo me gustó, me pareció muy rico, y todo lo que cuentas de José al principio pareció fascinante. Muchísimas gracias. Gracias, Telma. Qué bueno que pudiste conectarte. Fue un milagro de Dios. Dios quiso que Sí, pudiera. Increíble, increíble. sí, sí, gracias, gracias. ¿Alguien más? Pues solamente decirle, padre, que es hermoso lo que comentó, es divino, o sea, realmente nos enriquece mucho, nos levanta el ánimo para seguir, a pesar de las adversidades que tengamos en la vida, seguir, a veces atrasándonos un poquito, pero seguir orando y seguir al pie de, en esta nueva consagración a la Virgen María. Pero esto que habló de la paternidad, de los 4 niveles, es algo divino. Es algo, un Gracias. conocimiento que nos llena el alma. Gracias, Rebeca. Y aprovecho tu comentario, ¿verdad? Pues para decirles que, pues ahí tenemos algunos de los santos que han vivido esta gracia y ahí tenemos a nuestros intercesores, ¿verdad? Para que a lo mejor nos identificamos más con uno que con otro, pero podemos recurrir a ellos en la oración para pedirles que nos ayuden a vivir esta gracia a cada uno de nosotros. Em, Sí, dice Edilia acá en el chat, dice, ¿cómo vivir la maternidad espiritual en un mundo tan lleno de ruidos? Es una pregunta interesante, Edilia, gracias por hacerla. Mm, Miren, yo les aconsejaría, ¿verdad? A la luz de la palabra del día de hoy, del Evangelio de hoy, que estamos concluyendo un año litúrgico, dice la palabra de hoy, estén atentos a ustedes mismos. Y Jesús menciona tres cosas que nos pueden hacer guerra en esta experiencia. Dice Jesús, las distracciones, las embriagueces, perdón, y las preocupaciones de la vida. Y yo diría, este estar atento a nosotros mismos o estos ruidos de los que Edilia nos pregunta, yo creo que los podemos ver reflejados en estos tres elementos que Jesús nos dice en el Evangelio de hoy.
estamos muy distraídos por tantas cosas, por tantos estímulos que tenemos, el teléfono, el internet, ahora que se vienen las fiestas, pero la distracción se combate con la atención. Y atender quiere decir dirigirnos hacia. Entonces, tener nuestra mente, tener nuestros sentidos dirigidos hacia Dios nos puede ayudar a eso, ¿verdad? A dirigirnos y a tener, a enfocarnos, vamos a decirlo así. Lo segundo dice Jesús, la embriaguez, no solamente del alcohol, ¿verdad? A veces nos embriagamos de comida, nos embriagamos con los chismes, nos embriagamos con las envidias, con los conflictos familiares. ¿Por qué? Porque la embriaguez quiere decir todo lo que hacemos en exceso que nos hace perder la conciencia, no solamente el alcohol. Entonces, si tú te llenas de chismes, te llenas de envidias, eso te hace perder la conciencia también. Y por último, las preocupaciones de la vida, pues muchas veces andamos preocupados por el mañana o por el hoy o cargando con el pasado y no ponemos nuestra confianza en Dios. Entonces yo creo que a la luz de este evangelio y luego lo que inmediatamente después dice Jesús, oren todo el tiempo sin desfallecer, buscar mantenernos en esa presencia amorosa de Dios, es lo que el Padre Félix de Jesús, nuestro fundador, decía, vivir en atención amorosa a Dios, ¿verdad? Pero bueno, esto nos daría para otra charla y no sé si alguien más tenga alguna pregunta y no sé si contesté a la pregunta de Idalia, pero bueno, creo que sí. Gracias. ¿Alguien más? Sí, padre David, Sí. muchas gracias por su charla tan rica en todo sentido. Me quedo yo con la frase de San Carlos Borromeo, que tenemos que darle importancia a la oración mental. Esa parte en nuestro plan de vida de oración está la oración mental, Ujú. ¿verdad? Dedicarle unos 10 minutitos dentro de nuestra rutina de oración como madres espirituales o intercesores sacerdotales, eso ayuda mucho y también dice, en los sacramentos tendrán fuerza, Ujú. tendrán las fuerzas. Eh, Pienso yo que no solo, él lo dijo para los sacerdotes, pero pienso yo que también nosotros, nosotros estamos también llamados a hacer de misa diaria, a confesarnos frecuentemente. Y esta parte de la maternidad espiritual en las diferentes em, fases y etapas, ¿verdad? Esto lo he vivido yo en el apostolado cuando las madres me preguntan, fíjese que fulanito o fulanita de tal me pide ser su madre espiritual, que no son sacerdotes ni son religiosas. Ujú. Entonces, todo esto nos confirma que sí, ¿verdad? Claro, Entonces, tenemos maternidad espiritual para los sacerdotes y también para los laicos. Y así hay que es. orar por ellos de la misma forma. Ujú. Muchas gracias, Padre. Muy bien. Bueno, pues yo creo que podríamos ir cerrando, también sobre todo para pues agradecerle a Dios este año que nos permitió vivir de formación y agradecerles también a cada una de ustedes su constancia, ¿verdad?, en la formación y bueno, pues que el Señor haga muy fecundo la maternidad de cada una de ustedes y sobre todo este apostolado que quiera hacer llegar esta vocación a más personas, ¿verdad? Que lo puedan conocer
que lo puedan ir viviendo de manera que sean cada vez más los que se sientan también invitados por Dios a vivir esta experiencia de fe así. Pues que el Señor esté con ustedes, con tu con tu espíritu. espíritu. que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén.